Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la disfunción del ventrículo derecho. Vamos a repasar algunos conceptos anatómicos, fisiológicos y la fisiopatología de la disfunción del ventrículo derecho en general y algunas cuestiones aplicadas a la hipertensión pulmonar. Bueno, como primero que nada vamos a hablar un poquito de la anatomía del ventrículo derecho, que ustedes deben recordar. El ventrículo derecho es una cavidad tripartita en el cual encontramos una porción de entrada que está delimitada por la válvula tricúspide y el ápex del ventrículo derecho. La segunda parte de la cavidad es el ápex trabeculado del ventrículo derecho, que es bien diferente al del izquierdo, como deben recordar, por la presencia de trabéculas muy importantes de este lado, que aumenta la superficie miocárdica con respecto al ventrículo izquierdo. Y por último tenemos al tracto de salida o infundíbulo, que es una porción bien diferente a la del ventrículo izquierdo, porque es una estructura tubular muscularizada que se contrae para generar la eyección del ventrículo derecho. ¿Tá? El tracto de entrada y tracto de salida ventricular derecho se encuentran separados por una estructura denominada cresta supraventricular, que es la que estoy señalando con la flecha, ¿tá? Que separa la válvula tricúspide de la válvula pulmonar y que se fusiona luego con fibras del tabique interventricular para dar origen a la banda septomarginal, que está denominada acá como SPM, que luego da origen a la banda septal, ¿tá? Que es una estructura muy importante muscular en forma de Y, cuya parte inferior se fusiona luego con las fibras musculares de la banda la banda moderadora, que es una estructura fundamental que define desde el punto de vista anatómico a los ventrículos morfológicamente derechos. ¿Tá? Esta banda recorre la cavidad ventricular derecha y se inserta en la pared libre de la misma. A través de ella discurre la rama derecha del haz de His y sobre ella se inserta el músculo papilar anterior de la válvula tricúspide. ¿Tá? Como pueden ver también, la pared libre del ventrículo derecho es una pared muy fina en comparación con la del izquierdo, mide aproximadamente 3 a 5 milímetros, que es bien característico de esta cavidad a diferencia del izquierdo. En cuanto a las fibras musculares que componen el ventrículo derecho, a diferencia del izquierdo, este está compuesto por prácticamente dos capas de fibras musculares, una subepicárdica que es compartida con el ventrículo izquierdo, ¿tá? Que tiene disposición radial o circunferencial, tiene una orientación aún más radial que en el ventrículo izquierdo en el ventrículo derecho, y ellas son las que generan la contracción en el sentido circunferencial. Y luego una capa más importante subendocárdica que tiene una disposición longitudinal, es decir, son fibras que se extienden desde la válvula tricúspide hacia el ápex del ventrículo derecho y son las que se encargan de la contracción en el eje longitudinal de la cavidad. Esta contracción, como vamos a ver más adelante, es muy importante para generar la eyección del ventrículo derecho. En cuanto a la fisiología del ventrículo derecho, vamos a hacer algunas distinciones con lo que es el ciclo contráctil del ventrículo izquierdo. Deben recordar de cursos anteriores que el bucle de presión-volumen del ventrículo izquierdo tiene una forma rectangular característica por la existencia de dos fases isovolumétricas de contracción y relajación que son características del ventrículo izquierdo y una fase de eyección que está acá representada por el número 3, que comienza y termina cuando termina la sístole ventricular. ¿Tá? Eso es bien característico del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho, por otro lado, tiene una forma de bucle de presión-volumen diferente porque carece de fases isovolumétricas, tiene una forma triangular, ¿tá? Maneja presiones mucho menores y además la eyección del ventrículo derecho continúa más allá de la sístole ventricular. Es decir, que cuando el tracto de entrada se encuentra llenándose de volumen a través de la aurícula derecha, el tracto de salida sigue contrayéndose y enviando volumen de eyección a la arteria pulmonar. ¿Tá? Eso hace que el volumen eyectivo del ventrículo derecho caiga a lo largo del ciclo. ¿Tá? Recordemos que en estos bucles de presión-volumen, que voy a destacar que estos bucles son bucles reales, tomados de forma experimental, podemos caracterizar los diferentes determinantes de volumen de eyección, que son los que ustedes ya conocen como precarga, poscarga e inotropismo. El inotropismo como la contractilidad ventricular intrínseca, ¿tá? Que está representado por la pendiente de la curva presión-volumen de fin de sístole, que es esta recta que ven en el esquema, y a su vez en los registros reales sería esta y esta para el ventrículo derecho. ¿Tá? La pendiente de esa curva habla del estado inotrópico del ventrículo. Luego tenemos la poscarga,
que hace referencia a la presión o la tensión que debe desarrollar la cavidad ventricular para generar la eyección de sangre a las grandes arterias, y la precarga, que es la tensión parietal final de la diástole, que está representada por el punto final tanto aquí como aquí, que hace referencia a la presión diastólica final, que a su vez, a la presión diastólica final, que a su vez va a estar relacionada con el volumen diastólico final. Pero la poscarga del ventrículo derecho y también la del ventrículo izquierdo, pero para hacer un poco más de hincapié en este determinante, porque es el que principalmente se ve alterado en las etapas precoces de la hipertensión pulmonar, la poscarga ventricular derecha está compuesta por dos determinantes o dos tipos de poscarga. La poscarga estacionaria, que es la que ustedes más seguramente conozcan mejor, y la poscarga pulsátil. Cuando hablamos de poscarga estacionaria, esta va a estar representada por la presión en la arteria pulmonar media, que está a su vez determinada por la resistencia vascular pulmonar periférica. En los pacientes con hipertensión pulmonar precapilar, remodelados, la resistencia se encuentra elevada y por lo tanto la poscarga estacionaria, el componente estacionario de la poscarga está aumentado. Por otro lado, la poscarga pulsátil hace referencia al componente pulsátil que le genera el aparato vascular al ventrículo, por la propia pulsatilidad del ciclo cardíaco, que a su vez va a estar determinado por propiedades ventriculares y por propiedades vasculares. Si ustedes recuerdan de otros cursos, las grandes arterias elásticas de la circulación pulmonar y sistémica tienen dos funciones fundamentales, la de conducción y la de amortiguación. Cuando hablamos de la amortiguación de la arteria pulmonar, a lo que nos referimos es a la capacidad de la arteria pulmonar de recibir esa presión generada por el ventrículo, en este caso derecho, y el flujo por el ventrículo derecho, y distenderse de forma tal de disminuir la pulsatilidad en el árbol vascular del ciclo cardíaco. Esto a su vez hace más eficiente el trabajo ventricular, o sea, disminuye el trabajo que debe generar el ventrículo en cada contracción, y por lo tanto, cambios en las propiedades morfológicas y mecánicas de la pared arterial pulmonar determina aumentos de la poscarga pulsátil. Por ejemplo, cuando se genera remodelado vascular y por lo tanto aumenta el componente colágeno por sobre el componente de elastina, y por lo tanto aumenta la rigidez de la arteria pulmonar, de esta forma aumentando la poscarga del ventrículo derecho también por ese motivo. Cabe destacar además que cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar, disminuye lo que es la capacitancia pulmonar, que si ustedes recuerdan, la capacitancia de un tejido es la capacidad que tiene de generar cambios de volumen en función de un cambio de presión. La circulación pulmonar clásicamente es una circulación de alta capacitancia y baja resistencia o baja presión, ¿no? Cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar, la capacitancia cae, aumentando la poscarga y por lo tanto el ventrículo tiene que generar mayor trabajo para generar la eyección. Esta curva lo que intenta mostrar es esa relación entre variaciones de la resistencia vascular pulmonar y de la capacitancia en diferentes situaciones. El ventrículo derecho a su vez es una cavidad más distensible que el ventrículo izquierdo y eso lo vemos en estas curvas en la cual la que se encuentra con línea llena es el ventrículo izquierdo o LV y la que se encuentra con línea punteada es el ventrículo derecho o RV. Acá lo que pueden ver es que frente a un mismo aumento de volumen durante el llenado pasivo de la cavidad, la presión desarrollada en la cavidad es menor en el ventrículo derecho. Lo que nos habla de una eficacia en la distensión mayor que la del ventrículo izquierdo. Entonces, el ventrículo derecho tiene un mecanismo contráctil bien diferente al ventrículo izquierdo. El derecho se contrae de forma sincronizada. Primero se contrae el tracto de entrada o sinus, luego se contrae el ápex y por último el infundíbulo, cada una separada entre sí por 20 a 50 milisegundos, lo que le otorga un patrón denominado peristáltico a la contracción del ventrículo derecho, similar a lo que ustedes observaban en las asas intestinales, ¿no?, de proximal a distal. A su vez, el ventrículo derecho tiene una contracción que depende principalmente del acortamiento longitudinal, en un 75% de lo que es la contractilidad del ventrículo derecho, lo que se encuentra en la base de un parámetro que se estima ecocardiográficamente, que ustedes van a ver en cursos posteriores en la clínica, denominado TAPSE, que lo que mide es la excursión del anillo tricuspidio en sístole, es decir, cuánto se mueve hacia el ápex del ventrículo derecho, lo que me habla de esa contracción longitudinal de la cavidad. Otro concepto importante y clásico es que el ventrículo izquierdo contribuye a la eyección del ventrículo derecho.
Más allá de los porcentajes y cómo lo haga, recordemos que los mismos están relacionados a través del tabique interventricular, las fibras las fibras miocárdicas que comparten en la capa subepicárdica y el espacio pericárdico. O sea que es lógico pensar que la contracción de uno influya sobre la contracción del otro. ¿Tá? Para mantener un gasto cardíaco estable, el ventrículo derecho lo va a generar mediante variaciones en la precarga principalmente, porque su estado inotrópico, o sea, la reserva inotrópico del mismo es menor que la del ventrículo izquierdo, y para hacerlo va a generar cambios en lo que es la regulación heterométrica o Frank-Starling y la regulación homeométrica o ANREP, conceptos que voy a hablar un poquito más adelante. ¿Tá? Con respecto a lo que es el mecanismo de Frank-Starling, recordemos que el mismo habla de que cuando aumenta la precarga o el volumen diastólico final o la presión diastólica final, el volumen eyectado, el volumen de eyección sistólico o el gasto cardíaco de la cavidad aumenta, ¿no? Eso es un principio en el que los ventrículos ambos se basan para mantener un gasto cardíaco constante frente a cambios en las condiciones de carga ventriculares. ¿Tá? Como pueden observar en la gráfica con color, frente a un aumento determinado de la presión auricular, que vendría a corresponder a la precarga, el cambio en la eyección de la cavidad es mayor en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. ¿Tá? A su vez, el trabajo, acá en la gráfica en blanco y negro lo que pueden ver es el trabajo en función de la precarga ventricular derecho es menor que el ventricular izquierdo, o sea que el ventrículo derecho consume menos energía en este proceso. ¿Tá? Vemos entonces que el mecanismo de Frank-Starling es bastante, si bien tiene, alcanza rápidamente la meseta, es bastante más eficiente en el ventrículo derecho que en el izquierdo. ¿Tá? Pero en el manejo de la poscarga, o sea, frente a aumentos de la poscarga ventricular derecha, el ventrículo derecho es mucho más susceptible que el ventrículo izquierdo. Fíjense en esta gráfica que el volumen de eyección de las cavidades en función de la media de la arteria pulmonar y aórtica es bien diferente, ¿no? El ventrículo izquierdo es capaz de mantener un gasto relativamente constante frente a variaciones grandes de la presión media, mientras que el ventrículo derecho, con cambios de tan solo 5 milímetros de mercurio, el volumen de eyección del ventrículo derecho cae dramáticamente. ¿Tá? O sea que eso te muestra la susceptibilidad de la cavidad a los cambios en la presión en la arteria pulmonar y por lo tanto en la poscarga del mismo. ¿Tá? En este gráfico, por otro lado, lo que ven es cómo influye la resistencia vascular pulmonar sobre el volumen de eyección sistólico. ¿Tá? El eje de la CIR representa la presión en el ventrículo derecho, el eje de las X representa el volumen de eyección, y después tienen diferentes relaciones que van a depender de estas dos variables, que van a depender a su vez de la resistencia vascular pulmonar. Por ejemplo, en este de acá arriba ven que el paciente parte de una resistencia vascular pulmonar muy alta. ¿Tá? Esto, por ejemplo, sería un paciente remodelado, o sea, una hipertensión pulmonar precapilar. ¿Tá? Si nosotros disminuimos esas resistencias al 50%, por ejemplo, utilizando vasodilatadores pulmonares, el volumen de eyección sistólico aumenta muchísimo, ¿no? Disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Pero la presión en el ventrículo derecho no genera cambios muy importantes. ¿Tá? Pero sí obtenemos un gran beneficio en el gasto cardíaco derecho. ¿Tá? Sin embargo, si partimos de una resistencia vascular pulmonar normal, por ejemplo, como sería el caso de la hipertensión pulmonar postcapilar aislada, ¿tá? El dar vasodilatadores pulmonares en realidad no genera un beneficio importante sobre el volumen de eyección, pero sí sobre la presión en el ventrículo derecho. Por lo tanto, en este caso, generar caídas de la resistencia vascular pulmonar no van a ser eficientes en aumentar el gasto del ventrículo derecho. ¿Tá? Otro concepto importante de cuando analizamos la falla o la disfunción del ventrículo derecho es tener bien presente el concepto de interdependencia ventricular. Recordemos que ambos ventrículos se encuentran comunicados, o sea, no comunicados anatómicamente, sino conectados a través del tabique interventricular y a través de fibras en la capa subepicárdica, ¿tá? Y comparten el espacio pericárdico, ¿no? Además, las fibras de la pared libre del ventrículo derecho, muchas se insertan sobre el septum anterior, que forma parte del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, hay mucha estructura que en realidad es compartida entre las dos cavidades. ¿Tá? Cuando se ve, digamos, exacerbada la interdependencia ventricular, por ejemplo, en este sector de la figura, donde ven que un ventrículo derecho dilatado y disfuncionante puede generar aplanamiento del tabique interventricular por aumento de la presión en la cavidad derecha,
¿no? hacia la cavidad izquierda, generando lo que se denomina en la cavidad izquierda la D-shape o forma de D en cualquier método de imagen que ustedes puedan acceder. ¿Tá? Y esa dilatación a su vez es constreñida o limitada por el pericardio que rodea ambas cavidades. Eso aumenta las presiones de llenado en ambas dos, ¿no? Eso que va a generar va a comprometer el llenado del ventrículo izquierdo, porque vieron que la cavidad pasó de tener este volumen a tener un volumen mucho menor. ¿Tá? Eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos la disfunción del ventrículo derecho. Por otro lado, el flujo sanguíneo coronario del ventrículo derecho muestra diferencias con respecto al izquierdo. ¿Tá? Esto es una gráfica que aplica cuando el paciente tiene una dominancia derecha, ¿tá? de la circulación coronaria, que es el 80% de la población, en la cual vemos que el flujo es sistodiastólico, ¿no? A diferencia del flujo coronario izquierdo, que es sistólico. Incluso en diástole se vuelve retrógrado. ¿Vieron? Esto que se hace negativo quiere decir que el flujo se hace retrógrado. ¿Tá? El ventrículo derecho, sin embargo, tiene un flujo continuo, sistodiastólico. Y a su vez, el consumo miocárdico de oxígeno es diferente entre las dos cavidades. ¿Por qué? Porque la tensión parietal y la contractilidad del ventrículo derecho en condiciones basales es menor que la del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, su consumo es menor. Esto hace que el ventrículo derecho tenga una mayor reserva de flujo y una mayor reserva de extracción miocárdica de oxígeno en comparación con el izquierdo, lo que lo hace menos susceptible a la isquemia. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa cuando el ventrículo derecho se encuentra con condiciones anormales de carga, ¿no? Por ejemplo, un aumento de la poscarga, como puede suceder en la hipertensión pulmonar. Una cosa importante es que el remodelado que genera se ha visto que es bastante más reversible que el remodelado del ventrículo izquierdo. ¿Tá? Los mecanismos que se ponen, los mecanismos y la eficacia de los mecanismos que se ponen en marcha cuando cambian las condiciones de carga de la cavidad son diferentes según las circunstancias. Por ejemplo, el ventrículo derecho se adapta mejor a los cambios, a los aumentos del volumen que a los aumentos de la presión y tiene una mucha mejor adaptación en crónico que en agudo. ¿Tá? Los mecanismos que se ponen en marcha inicialmente son los mecanismos de ANREP y el mecanismo de Frank-Starling. El de Frank-Starling ya lo discutimos. Y el ANREP hace referencia al aumento del inotropismo del ventrículo derecho, o sea, de la contractilidad de la cavidad frente a un aumento de la poscarga. ¿Tá? Los mediadores, o sea, los efectos que median este fenómeno en realidad no se conocen en específico, pero sí se postulan muchos que están bastante aceptados, dentro de los cuales encontramos canales de estiramiento en la cavidad ventricular derecha, que al someterse a una tensión mayor en sístole, generan un influjo de calcio hacia el citoplasma de los miocitos ventriculares derechos, aumentando su contractilidad. ¿Tá? Esto a su vez, si ustedes lo piensan, hace que el ventrículo derecho, por su gran trabeculación y por lo tanto mayor superficie ventricular, tenga mayor área de contacto con estos cambios de la carga y por lo tanto lo hace más sensible al mismo y generar efectos compensadores más rápidos que el ventrículo izquierdo, si bien lo hace de forma menos eficaz con la presión arterial. ¿Tá? El remodelado maladaptativo del ventrículo derecho, o sea, cuando se perpetúa esto, lleva a la dilatación, a la hipertrofia excéntrica, y los mecanismos moleculares que lo determinan son los que ya hemos visto para el ventrículo izquierdo, o sea, el remodelado de la matriz extracelular, la fibrosis miocárdica, los cambios en la matriz extracelular y el infiltrado de células inflamatorias. Entonces, en un ventrículo derecho normal, que se lo somete a un aumento de la presión en la arteria pulmonar, se van a poner en marcha los mecanismos de ANREP y Frank-Starling que discutimos previamente. ¿Tá? Si ese aumento de la presión arterial pulmonar se mantiene en el tiempo, se produce hipertrofia del ventrículo derecho como una respuesta adaptativa, pero que como contrapartida patológica o fisiopatológica produce isquemia por desbalance de oferta-demanda, fibrosis e inflamación, desregulación autonómica, cambios metabólicos y dilatación de la cavidad. Y en última instancia, cuando se produce la dilatación de la cavidad y la hipertrofia excéntrica, se produce disfunción del ventrículo derecho, marcando la respuesta maladaptativa. ¿Tá? Entonces, frente a la hipertensión pulmonar, hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho que lleva a la hipertrofia concéntrica de la cavidad con el fin de disminuir el estrés parietal por la activación neurohumoral que genera el remodelado del ventrículo derecho. Esta hipertrofia del ventrículo derecho más la fibrosis parietal genera disfunción sistodiastólica del ventrículo derecho, que lleva a la dilatación del ventrículo derecho, que genera insuficiencia tricuspidia funcional, como veíamos para la mitral del ventrículo izquierdo. Esto genera isquemia del ventrículo derecho por desbalance oferta-demanda, ¿tá?
y esa dilatación del ventrículo derecho lleva a la desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, con caída del llenado de la cavidad izquierda y por lo tanto caída del gasto cardíaco sistémico, lo que compromete la circulación coronaria generando aún mayor isquemia. ¿Tá? La primera fase, hasta cuando se produce hipertrofia concéntrica, podemos considerarla una fase compensada, asintomática del paciente. Cuando aparece la disfunción sistodiastólica, estamos frente a la fase sintomática, en la cual el gasto cardíaco se vuelve inadecuado en el ejercicio. Y cuando ya se produce la dilatación de la cavidad, nos encontramos en la fase descompensada, con caída del gasto cardíaco en reposo, aumento de la presión en la aurícula derecha, o sea, aumento de las presiones de llenado y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Este cuadro que les puse acá es para que ustedes se detengan en el video y puedan observarlo con detenimiento. Habla un poco de lo mismo, pero está explicado de otra manera para si a alguno le queda más claro con este modelo de esquema. ¿Ah? Las causas que determinan la falla del ventrículo derecho son múltiples, dentro de las cuales encontramos a la hipertensión pulmonar crónica, que es lo que venimos tratando en los últimos videos, pero también tenemos el TEP y la falla del ventrículo izquierdo como elementos importantes que pueden generar falla aguda del ventrículo derecho. Entonces, para ir cerrando, el manejo de la falla aguda del ventrículo derecho, así como conceptos grandes, va a tener como objetivo la optimización de los determinantes del gasto cardíaco derecho. Es decir, optimizar la precarga. No nos sirve que el paciente esté hipervolémico ni hipovolémico, ¿tá? No nos sirve que ese ventrículo esté muy distendido ni tampoco sin precarga, porque vimos que el ventrículo derecho depende mucho de la precarga. Hay que reducir la poscarga del ventrículo derecho, y eso no solamente tiende a la utilización de los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, sino que tiende a disminuir cualquier situación fisiopatológica que determine vasoconstricción pulmonar. Por ejemplo, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis. Hay que controlar todas esas variables para disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Después podemos pensar en el soporte inotrópico, es decir, utilizar drogas que aumenten la contractilidad del ventrículo derecho, ¿tá? Y siempre tener presente que hay que tratar la causa de la falla del ventrículo derecho para sacar al paciente de ese estado agudo fisiopatológico. Como conclusiones, existen diferencias sustanciales en la anatomía y fisiología del ventrículo izquierdo y derecho. La respuesta de ambos frente a los cambios en las condiciones de carga son diferentes. La hipertensión pulmonar determina aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que mantenido en el tiempo determina disfunción del mismo. En pacientes con hipertensión pulmonar, el aumento de la mortalidad está determinada por la falla del ventrículo derecho y no por la existencia de la hipertensión pulmonar. Y la optimización de la precarga, de la poscarga, o sea, la reducción de la poscarga, el aumento de la contractilidad y el mantenimiento del ritmo sinusal en el paciente son puntos claves para el manejo de la falla aguda del ventrículo derecho. Muchas gracias.